predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. There are kids sitting out there switching the TV dial around and come upon these movies late at night, or I don't know when they're on, but they're on and any kid can watch them. It's scary when I think what would have happened to me if I had seen. It was scary enough. Ya estamos de regreso nuevamente a su programa Impacto Psicológico y hoy estamos hablando de uno de los asesinos seriales más importantes del mundo, que es Ted Bundy. Y bueno, ya han visto imágenes a través del programa y se han dado cuenta que es un hombre que tiene muchísima personalidad. Antes del corte estaba yo hablando de que él, siendo niño, con el grupo de amigos, se iba a los callejones y destapaban los botes de basura para ver qué encontraban ahí como chiquillos, como traviesos, y de pronto en una de los botes encuentran películas de pornografía. Pero hablamos de pornografía cruda. La pornografía cruda es una característica de película de pornografía sumamente sádica. No es un encuentro sexual erotizado que normalmente se alcanza a ver en la mayoría de los programas televisivos o de películas de pornografía normal. Esta serie de películas se hacen mucho lo que viene siendo la parte clandestina, es decir, se filman de manera oculta. Y este tipo de pornografía pues implica, por ejemplo, penetración, pero a través de un mango de escoba, con objetos, demasiada violencia, vienen siendo amarradas, vienen siendo no solamente penetradas con mangos de madera, sino que también con algún tipo de vegetal, con algún tipo de objeto. Hay golpes, inclusive muchos de estos videos han sido violaciones en vivo. Atrapan a las chiquillas y posteriormente son violadas y se grababan prácticamente todo este tipo de programas. Pues resulta que en la basura ellos encuentran estas películas y bueno, van, las proyectan y entonces empieza a haber un choque emocional sumamente intenso en lo que viene siendo Ted Bundy. Él dice que mucho de lo que le sucede a él como asesino serial es resultado de esta película de la pornografía. Y efectivamente la pornografía tiene un choque emocional en cualquiera de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La pornografía nos permite proyectarnos dentro de estas imágenes. Es decir, nosotros es como si fuéramos los protagonistas en esas películas. La pornografía nos lleva, por ejemplo, en estos tiempos modernos, se practica mucho lo que ya son los swingers, se practica mucho lo que son los tríos, los intercambios de pareja, y anteriormente eso no era muy bien visto. Aquí lo que sucede es que conforme se ve ese tipo de pornografía, se ve que cada vez está más al alcance de nosotros. Entonces se convierte en algo habitual, que eso es algo muy importante que una vez platicaba con un psicólogo, donde hablábamos de que ahora la televisión, los programas televisivos, las noticias, de alguna manera nos están convirtiendo en cierto tipo de psicópatas, cierto nivel de psicópatas. Anteriormente hablábamos de una muerte y nos espantábamos. Ahora vemos personas colgadas, cercenadas, decapitadas, y cada vez nos suena menos problemático y ya no nos impacta tanto como antes. Entonces, al ver la pornografía, los límites se van alcanzando y se cae en ese tipo de prácticas. Actualmente muchos de los jóvenes, hablamos de, inclusive a nivel secundario, estamos hablando de los 14 a los 16 años, que ya es cuando tienen su primera experiencia sexual en promedio, muchos, que ahora ya están llevando prácticas de intercambios o están haciendo tríos, que anteriormente, pues en una época donde, en mi caso, la adolescencia, hace varios años, pues esto era totalmente inconcebible. Imagínense el impacto que causa en Ted Bundy haber encontrado este tipo de pornografía cruda. Entonces aquí ya hay dos factores emocionales y psicológicos que van a afectar el equilibrio de Ted Bundy. Por una parte, el saber que su madre no era su madre sino su abuela, y posteriormente que el padre no supo de él, se fue, y ahora encontrar este tipo de pornografía.
Cuando empezamos nosotros, todas las personas, a llegar a nuestro desarrollo sexual, empieza a haber la parte de la adolescencia. Y es ahí donde los mismos genes, las hormonas empiezan a generar su proceso de maduración, y es cuando empezamos a sentir atracción sexual hacia las demás personas. En este caso, Ted Bundy generó una serie de fantasías de tener relaciones sexuales prácticamente de una manera violenta. Entonces, ese es un desconcierto que existe en su personalidad. Ted Bundy se pone a estudiar y estudia psicología. Y ahí podemos pensar que a veces los psicólogos podemos ser las personas más estables, pero no es cierto. Todos somos seres humanos. Nos emocionamos, nos enojamos, nos descontrolamos. Tenemos una metodología para trabajar diferentes procesos. Ted Bundy estudia, y muchos de sus profesores de psicología mencionan que era un estudiante sumamente brillante. Él trabajaba inclusive en un call center de emergencia y atendía las llamadas con respecto a lo que era suicidio, y hacía lo que era controlar intervención en crisis para poder manejar todo este tipo de situaciones. Entonces vean esta parte que interesante. Un asesino serial que sabe psicología, sabe controlar los estados emocionales de crisis. Posteriormente, Ted Bundy conoce a una chica muy guapa, la cual se convierte en su novia. Ella era hija de uno de los senadores más importantes de Estados Unidos, una mujer bella, blanca, rubia, muy atractiva, de fuerte posición económica. Se hacen novios y prácticamente son muy felices. Cuando termina la universidad, el papá le dice a su hija: ¿sabes qué? Ya deja a tu novio Ted Bundy, porque ahora a tu nivel tienes que encontrar una persona económicamente que te pueda llegar a proyectar. Ted Bundy fue tu noviecito de la universidad y aquí entonces tienes que terminar con él. Entonces imagínense ustedes que están ahí, hombres, que de pronto la novia les dice que ya no los quiere porque prácticamente pues, no son nada. A pesar de que Ted Bundy era muy inteligente y tenía posiblemente un buen futuro, lo hacen a un lado porque quieren irse a un nivel económico, político, social mucho más elevado. ¿Les hubiera dado coraje a ustedes que les hubiera dicho eso? Pues por supuesto que sí. Ted Bundy le pega prácticamente en lo que viene siendo su ego, en esa parte narcisista de la autoestima. Entonces, obviamente genera nuevamente un enojo hacia la figura femenina. Ya hablamos que al principio se sintió decepcionado de la parte materna, empieza a generar inconscientemente un enojo hacia la figura femenina, y posteriormente con la novia que lo deja, genera nuevamente ese enlace de enojo hacia la figura femenina. Y bueno, él decide entonces terminar con ella, obviamente cae mucho en depresión, y entonces decide dejar psicología y se mete a estudiar Derecho con la finalidad de poderse proyectar dentro del ámbito político. Y se convierte en jefe de campaña de uno de los políticos más importantes de Estados Unidos en ese momento. Y empieza a estudiar Derecho y nuevamente se convierte en un estudiante brillante. Entonces vean hasta dónde el desequilibrio psicológico emocional puede llegar a quebrar a una persona inteligente, sana, con un futuro que podría haber sido muy bueno. En ese momento, ya con su enojo, él empieza a salir a la calle, y es ahí donde se empieza a convertir en un depredador sexual. Es ahí donde empieza a cometer sus primeros crímenes, sus primeras violaciones. Y bueno, pues vamos a hablar de eso después de este corte comercial. Estamos aquí en el programa Impacto Psicológico. Yo soy su amigo, el psicólogo Arturo Aguirre. Regresamos.